Muy bien, Bueno, muy bueno, bien. aquí seguimos. Bueno, hacíamos referencia en la apertura a situaciones críticas que tienen que ver con nuestro país, pero también con la economía, ¿no? La Un inseguridad panorama y la económico economía, dos factores claves detonante, con en una nuestra, alta desocupación. en nuestra realidad. Eduardo Robinson es economista, un amigo de la casa. Lo hemos invitado para que nos ayude a entender en clave económica, ¿no? Cómo está la foto de nuestro país a instancia de lo que nos queda muy poquito para las PASO, en un dólar que se dispara continuamente y que me da la sensación, se lo vamos a preguntar a Eduardo, pero entramos en una etapa como estanflacionaria, ¿no? La estanflación famosa que nadie quería llegar es una instancia, ¿no? Porque uno no puede definir para las pymes, para las compras chiquitas, las compras grandes, digo, cómo pararse frente a el esta economía. adormecimiento social también ante Sí. una situación tan compleja económicamente hablando, ¿no? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Bella Tarde Argentinos a Eduardo Robinson, economista desde Tucumán. Lo saludamos. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, un gusto verlos, saludarlos. Bueno, para compartir, como ustedes decían, bueno, esto que nos está preocupando, ya acercándonos a la parte vertebral, llamémosle así, del proceso electoral argentino de este año. Y por supuesto, como bien decían, bueno, observando las variables, sobre todo las variables financieras, que son las que primero se mueven, ¿no? El dólar, precisamente las tasas de interés, los plazos fijos, los bonos, las acciones, que son un poco el lenguaje, llamémosle así, que tienen los mercados para poder hablar, para poder expresarse y también para mostrar bueno, este nivel de incertidumbre que tiene, por el que atraviesa nuestra economía, por supuesto seguido de un proceso electoral que recién empieza y que vamos a ver, por supuesto, el domingo, bueno, qué arrojan los números y en realidad también, bueno, cómo va a reaccionar el mercado o los mercados de acuerdo a la lectura que vayan haciendo, ¿no? Así es. Bueno, en un contexto de adormecimiento, lo decíamos, donde pareciera ser que son realmente muy pocos los ciudadanos argentinos que tienen la capacidad de acción y de reacción ante estas variables que van, bueno, definiendo nuestra vida, ¿no? Bueno, así es como ustedes decían, la verdad que estamos como día a día, ¿no? Recién Ezequiel decía, bueno, vemos todos los días cómo el dólar sigue escalando. Y eso, por supuesto, es algo que mientras nosotros vemos cómo escala el dólar, por otro lado, la contracara es el bolsillo nuestro, cómo empieza, bueno, precisamente a derretirse, porque los pesos que tenemos cada vez compran menos cosas y es día a día y no podemos proyectar la inflación y entonces los salarios empiezan a quedarse cortos y las familias hacen algún presupuesto y ven que a mitad de mes ya empieza, digamos, bueno, no voy a poder pagar aquello o tengo que ir seleccionando qué puedo pagar y qué no. Y mucha gente directamente dice, bueno, voy a optar por prácticamente gastar todo el salario y tengo muy poco ahorro, pero ahorrar en estos momentos, Claro. ¿en qué? ¿Cuáles son las condiciones, los instrumentos? Entonces, como bien decís, es prácticamente día a día con una falta de horizonte realmente muy preocupante porque ni las empresas ni los particulares podemos ver demasiado claro, no te digo ya el largo plazo ni el mediano. No sabemos qué pasa el lunes Claro. con el proceso electoral que tenemos. Entonces esa parte es la más complicada, ¿no? Eduardo, también como una referencia, se lo minimizaba, ¿no? Desde el gobierno a la variable dólar blue, ¿no? Decían que es una porción muy chica del mercado, la que lo consume y demás. Hoy se ha transformado en el determinante de cómo se comporta la economía y cuál es el valor real, ¿no? De hecho, hay una economía paralela en estándar que tiene que ver con el dólar y con el blue, ¿no? Mucha referencia para operar en el mercado a partir del dólar blue. Este será el número, se disparará aún más. ¿Cómo se refugia una pyme ante una situación de estas características? Digo, tengo que reponer insumos. ¿Cómo compro, cómo vendo? Porque hay que moverse también, hay que tener una dinámica para afrontar los compromisos mensuales. Bueno, así es, Ezequiel. Estás planteando un punto central de esta incertidumbre de la que estamos hablando, que es precisamente el termómetro del dólar blue. Puede ser un mercado realmente marginal, realmente puede mover pocos volúmenes de dinero, pero claramente es el termómetro
que va midiendo, llamémosle, la cobertura o el nivel de desconfianza que van teniendo los agentes económicos. El resto de los dólares, vos sabés, está relativamente anestesiado en la medida que el Banco Central lo puede hacer, porque tiene muy pocas espaldas el Banco Central en términos de reservas internacionales para poder realmente, mantener estables los dólares financieros, llamémosle así, el contado con liquidación y el denominado dólar MEP. Pero la sensación del dólar marginal es la sensación un poco de la calle, de las operaciones de las empresas, es decir, a qué dólar me puedo abastecer, y es precisamente un tema central más allá de los resultados electorales, más allá de cómo lea el mercado los resultados de las elecciones el domingo, ahí lo importante es que el Banco Central no recupera reservas, claro, que hay restricciones muy fuertes para las importaciones, y vos sabés que nuestra economía depende mucho de las importaciones, y por lo tanto esto es lo que más preocupa, es decir, no solamente la foto macro, que obviamente es una foto preocupante como estamos conversando, sino también la película, porque el lunes no es que van a cambiar las reservas internacionales, independientemente de qué es lo que marquen las elecciones en cuanto al ranking de cómo quedan, rankeados los principales postulantes a la presidencia de la nación, sino además las cuestiones estructurales de nuestra macroeconomía, que va a llevar mucho tiempo resolverlas, y que las empresas tienen que tomar decisiones, porque este es el problema. Si vos sos empresario, tenés que tomar decisiones todos los días y no estás viendo ese horizonte a futuro de dólar, de inflación, para contratar o no personas, para expandir o no la capacidad productiva de tu empresa, para ver cómo vas a ganar competitividad. Entonces, esto es lo que nos está condicionando, como bien decías, Ezequiel, en el día a día, ¿no? Bueno, tremendo. Realmente una situación de emergencia, de urgencia. ¿Se puede percibir un plan económico que nos dé alguna expectativa, alguna señal, alguna proyección? Mirá, por ahora es lo que anhelamos, tener un programa económico que nos dé alguna visión, al menos de mediano plazo, de poder estabilizar las variables económicas, y que ese programa tenga un insumo fundamental, que es la credibilidad. En la medida en que no hay credibilidad, en la medida en que la macroeconomía está día a día, como estamos conversando, y no tenemos una visión al menos de decir por dónde va a encarrilarse las variables, cómo vamos a hacer para hacer más competitiva la economía, etcétera, y para estimular a los distintos sectores productivos, las economías regionales. Mientras no haya eso, lamentablemente, mientras no sea ese un instrumento de política económica realmente consistente, un programa que, como te digo, dé al menos una visión de decir más o menos vamos a ir por acá, yo creo que esta propia incertidumbre va a continuar, y lamentablemente, todos estos síntomas que nosotros estamos viendo, que son los síntomas de precisamente la falta de credibilidad, la falta de un programa económico, pero va a ser la principal tarea que tenga por delante quien asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, precisamente establecer un programa económico que dé credibilidad y pueda, en alguna medida poder revertir esta situación, que es realmente una situación de mucha precariedad, ¿no? Eduardo, uno de los principales diarios económicos del país está manifestando que el Banco Central asistió al Tesoro con 250.000 millones de pesos, y se pregunta, ¿no? ¿Se pone en riesgo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque claramente nosotros estamos esperando del Fondo Monetario que probablemente se haga la semana que viene un desembolso de 7.500 millones anunciado hace aproximadamente 15 días. Y con el Fondo Monetario volvió a remarcar la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, el incremento de las reservas internacionales, como forma de estabilizar algo las variables macroeconómicas. Ahora, como bien decías, 250.000 millones de pesos para asistir al Tesoro implica emisión de dinero, claro, más probablemente, algún plan platita que puede estar preparando el gobierno. Eso va a traer más presión en los precios y un déficit que se sigue incrementando, y eso lleva a que el Fondo Monetario haga
porque ya hizo varias veces un poco la vista gorda, dice, bueno, la sequía, bueno, sí, tuvo un impacto, etcétera, pero creo que el fondo, al menos para lo que queda de la gestión de Alberto Fernández, me parece que no va a tensar demasiado la cuerda, pero es una forma de incumplir las metas y de no precisamente ir sobre la disciplina fiscal y la disciplina monetaria que está marcando el fondo desde hace ya un tiempo, ¿no? Perfecto, muy claro como siempre, Eduardo, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. La mirada, la intención positiva en este escenario, sí. ¿Cuál sería, Eduardo? A ver. Y mira, yo te diría que esperar, ser pacientes, los argentinos nos caracterizamos por cierta ansiedad, ¿no? Y tenemos que esperar, son procesos, necesitamos entre todos los argentinos, más allá de cómo piense cada uno, de tratar de recomponer la confianza en nuestro país, recuperar nuestra moneda, estabilizar las variables, porque de lo contrario es un proceso que realmente es muy desgastante. Nosotros llevamos ya bastantes años con esto, con altibajos, con matices, pero siempre viendo un poco la misma película, ¿no? Tensión en las reservas, dólar que sube, inflación, salarios que caen, exportaciones que hay que darles incentivos, importaciones que están planchadas. Entonces, mientras nosotros tengamos esta macroeconomía emparchada y con sucesivas amenazas que no podemos despejar, lamentablemente vamos a seguir mirando lo mismo. Esperemos que el optimismo, la esperanza pasa por, bueno, la próxima gestión, a ver cómo la próxima gestión, ya sea, digamos, del candidato oficial o de la oposición que tomen el gobierno, puedan encarrilar, pero nuestras esperanzas van por ahí, lamentablemente. Seguro. Ojalá. Gracias, Eduardo, por el tiempo, como siempre. Muchísimas gracias, un gusto enorme. El gusto es mío, que tengan una muy linda tarde, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, como siempre. Igualmente, a usted, hasta saludos. pronto, adiós. Gracias.